Bienvenidos a este nuevo ejemplo de distribución de frecuencias. Tenemos una base de datos de variable cuantitativa discreta. Todos los datos son enteros y además, por simple observación, podemos darnos cuenta de que son datos dispersos, es decir, en su mayoría los datos son diferentes. Por lo tanto, le vamos a realizar una agrupación a través de intervalos. Vamos a basarnos en las fórmulas correspondientes para la generación técnica de intervalos. Recuerden que esta tabla que vamos a realizar es una tabla automatizada, es decir, nos va a permitir tener la flexibilidad de actualizar cualquier dato o cambiar cualquier dato de nuestra base y automáticamente la tabla de frecuencias va a quedar actualizada realizándola con el paso a paso que vamos a desarrollar. Lo primero que podemos tener en cuenta es la cantidad de datos. Podemos generar una variable n. Esto es muy práctico, sobre todo cuando la extensión de datos es considerable. Aquí en el ejemplo que estamos tomando precisamente la misma base de datos que realizamos anteriormente de forma manual, pues fácilmente podemos contar la cantidad de datos o podemos saber la cantidad de datos que tenemos. Pero en el caso de que ya sea una extensión mucho más considerable, podemos utilizar la función contar de la herramienta Excel, que nos va a permitir pues tener ese dato con mayor agilidad y facilidad. Para eso simplemente en una celda vamos a digitar contar. Ahí Excel me realiza una búsqueda, simplemente la activamos con doble clic o la podemos digitar directamente así, en mayúscula y con el paréntesis abierto. Lo que debemos ingresar ahí es el área donde se encuentran nuestros datos. Entonces, ubicándonos aquí en la primera celda, podemos hacer Control Shift y flecha hacia la derecha y Control Shift flecha hacia abajo y ahí obtenemos toda el área. Repito, esto es muy práctico en el caso de que tengamos una extensión de datos bastante considerable. Simplemente cerrando paréntesis y haciendo Enter, él ya nos dice que tenemos un total de 35 datos. Entonces, este es un dato relevante para tener claro la cantidad con la que estamos trabajando. Lo siguiente sería el desarrollo de las fórmulas correspondientes a una generación de tabla por intervalos. Vamos a generar aquí una variable i. Y acá en la celda del blanco vamos a digitar la fórmula de Sturges, que es 1 más 3.322 por logaritmo. El logaritmo, simplemente digitando log, ya Excel nos hace la búsqueda, ahí lo activamos, o lo podemos digitar de igual manera simplemente así, log en mayúscula, paréntesis abierto. El valor que va en el argumento del logaritmo es el total de datos, que ya lo tenemos acá. De modo que para seguir la automatización de los pasos, pues vamos a señalarle esa celda donde calculamos la cantidad de datos. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Nos da un valor de 6.129, lo cual nos quiere decir que aproximadamente debemos construir 6 intervalos. Recuerden que este no es un valor totalmente estricto, simplemente nos está dando la idea de que aproximadamente debemos construir 6 intervalos. Lo siguiente es calcular el rango. Vamos a generar aquí una variable R y recordemos que el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Aquí también, cuando lo realizamos de forma manual, pues simplemente por observación buscábamos cuál era ese dato o ese valor.
Aquí, teniendo en cuenta la simulación con respecto a si fuera una extensión de datos bastante grande, pues vamos a apoyarnos en la función max de Excel, que nos va a realizar la búsqueda de ese valor. Simplemente digitando igual max. Ahí está, la podemos escribir mayúscula, paréntesis abierto. Y lo mismo ubicándonos en el área de los datos. Vamos a generarle toda el área. Vamos a hacerlo con control shift, flecha a la derecha, control shift, flecha hacia abajo. Ahí tenemos toda el área correspondiente. Cerramos paréntesis, enter. Y él ya nos buscó que el mayor dato que tenemos es 60. De igual manera, para buscar el mínimo, utilizamos la función min. Entonces puede ser aquí al lado, en otra casilla, digitamos el igual, min, que nos quede así en mayúscula, paréntesis abierto. Y en el área donde se encuentran los datos, nuevamente los seleccionamos todos. Cerramos paréntesis, enter, y ya él nos buscó que el dato mínimo es igual a 13. Finalmente el rango es la diferencia de estos dos, pues aquí mismo vamos a decirle que nos reste la celda donde tenemos el valor 60, que es el valor máximo, menos la celda donde tenemos el valor 13, que es el mínimo. Ahí tenemos que el rango es de 47. Y por último, vamos a crear aquí una variable A, haciendo referencia a la amplitud. Recordemos que la amplitud es igual al rango sobre el número de intervalos. Entonces vamos a generar la división o el cociente de esta celda donde obtuvimos como resultado el 47 sobre el número de intervalos. Bueno, aquí pues ya vamos a hacerlo con entero. Vamos a decirle 6 preferiblemente. Nos da una amplitud de 7.833, pero recuerden que esta amplitud tiene como regla de que debe estar en las mismas unidades, el mismo tipo de dato que tengamos en nuestra base. Es decir, en este caso tenemos datos discretos, es decir, datos enteros. Por lo tanto, la amplitud, lo ideal es que quede en el entero correspondiente. En este caso, 7.8, pues realmente lo aproximaríamos a 8. Eso lo podemos hacer incluso aquí mismo, en esta parte del menú número. Tenemos estos botones donde podemos aumentar o quitar decimales. Aquí le voy quitando. Él me lo dejaría exactamente en el valor de 8. Estas serían entonces esas fórmulas preliminares que vimos anteriormente cuando hicimos este mismo ejemplo de forma manual. Como ven, pues aquí estamos comparando simplemente los resultados y vamos a empezar a generar los intervalos y la tabla correspondiente. Vamos a hacer aquí en una celda combinada que tengo intervalos. Y como el objetivo es llevarla automatizada, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. El primer valor o el primer intervalo pues va a llevar o va a iniciar desde el valor menor. Entonces podemos grabarlo simplemente diciéndole igual y le marcamos la celda donde calculamos o obtuvimos ese valor menor, que es el 13. Ahí está. Le damos enter y nos queda ahí el límite inferior de este primer intervalo. ¿Hasta dónde debe llegar? Bueno, pues debemos garantizar que todos los intervalos tengan una amplitud de 8. Como el 13 ya es un dato, es decir, el 13 ya es
un valor comprendido dentro de la amplitud, pues quiere decir que el límite superior debe llegar hasta 20, porque el 13 ya cuenta como dato, es decir, de 13 a 20 estarían exactamente los 8 datos que requiere dicha amplitud. Por lo tanto, le vamos a decir que este límite superior va a ser igual a esta celda del 13 más 7. ¿Sí? Ese es como la clave o el detalle a tener en cuenta para trabajar con intervalos cerrados. Entonces, nuestro primer intervalo va de 13 a 20 y tiene una amplitud exactamente para 8 datos. Del 13 al 20 hay 8 datos. El siguiente intervalo iniciaría en 21, es decir, el consecutivo correspondiente al límite superior del intervalo anterior. Entonces lo vamos a programar dándole igual, le damos la celda aquí donde está el 20 y le sumamos 1. Y lógicamente él debe iniciar acá desde el valor de 21. Para sacar los demás, bueno, en este segundo ya, como programamos en el anterior el más 7, simplemente lo arrastramos. ¿Sí? Recuerden que para arrastrar es ubicar acá en la parte inferior derecha de la celda. Arrastramos acá, de modo que nuestro segundo intervalo inicia en 21, termina en 28 y cumple exactamente con la amplitud o el espacio de 8 datos que están ahí comprendidos. A partir de este segundo intervalo, ya simplemente vamos a señalar las dos celdas donde está el límite inferior, el límite superior, y vamos a arrastrar. ¿Sí? Hacemos ahí un arrastre cualquiera y vemos que ahí nos quedan generados intervalos, todos manteniendo esa misma amplitud, que es la característica que debemos tener en cuenta. Ahora, como nuestro valor máximo es 60, vemos que queda comprendido acá, de modo que estos que tengo aquí de más, pues los puedo simplemente eliminar y ahí tengo los intervalos correspondientes. Efectivamente me salieron 6 y ahí están comprendidos desde el valor menor, que es 13, hasta el valor máximo, que es 60. No siempre de manera estricta debe quedar en esta forma de que el máximo valor pues cierre exactamente acá, ¿sí? Lo que se debe garantizar es que absolutamente todos los datos pues queden comprendidos dentro de los intervalos que estamos generando. Por eso, algunas veces, sobre todo cuando se trabaja con variables continuas, donde ya debemos tener en cuenta el manejo de las cifras decimales, pues muchas veces no se cumple exactamente la cantidad de intervalos que obtenemos a través de la fórmula. Es decir, si hay algún dato que luego de realizar la cantidad de intervalos no queda comprendido, pues no lo podemos dejar por fuera. Debemos crear un intervalo más, de modo que dicho dato pueda quedar definitivamente dentro de la clasificación de nuestra tabla de frecuencias. Bueno, en este caso esta es la generación de los intervalos. Vamos entonces a sacar las frecuencias correspondientes. Vamos a generar aquí la frecuencia absoluta, NI, ubicados aquí en la primera celda. Vamos a digitar el igual y el nombre de la función, que es frecuencia. Ahí Excel la busca, simplemente la activamos con doble clic o la digitamos totalmente así en mayúscula con paréntesis abierto. Lo primero que le vamos a ingresar es nuevamente toda el área donde se encuentran los datos. Ahí está, toda el área sombreada, por así decirlo, donde se encuentran los datos. Le damos punto y coma y ahora le vamos a agregar
los valores de los límites superiores, es decir, la celda donde inicia aquí el primer valor del límite superior, que en mi caso pues es la celda K2, ¿sí? En mayúscula K2, dos puntos, y lo vamos a hacer llegar hasta el penúltimo valor, que sería aquí hasta el 52, que a nivel de celda pues sería la celda K6. Entonces en mayúscula K6. Ahí cierro paréntesis y simplemente le damos Enter. Y ahí ya él me realizó toda la búsqueda y toda la clasificación de las frecuencias de acuerdo a los intervalos que tenemos. Entonces, como ven, esta es la principal diferencia de realizarlo, o bueno, una de las principales diferencias, de las principales ventajas de realizarlo aquí mediante la ayuda de la herramienta Excel. Podemos simplemente mediante la programación de esa frecuencia obtener rápidamente los valores para cada uno de los intervalos. La siguiente sería la forma acumulada en SUI mayúscula. Es lo mismo, como estamos siguiendo el paso automatizado. Recordemos que esta frecuencia siempre inicia con el primer valor de la absoluta. Por eso digitamos igual y le marcamos la celda donde nos quedó ese primer valor de la frecuencia absoluta. Ahí está, simplemente damos Enter. Con eso garantizamos que siempre el valor de la frecuencia absoluta pues va a ser el mismo de esta acumulada. Y a partir de la segunda celda pues vamos a programar la suma. Entonces le vamos a decir igual. Marcamos aquí la celda donde tenemos el 7 más la segunda celda de la frecuencia absoluta, que es el 4. ¿Sí? Recuerden que esa es la sumatoria que se debe ir realizando en este caso. Damos Enter. Ahí ya tenemos el resultado de la suma. Y a partir de esta, que es la que ya lleva la programación, pues vamos a arrastrar. Ahí está. Recuerden que el total o la casilla final de la frecuencia acumulada debe ser igual al total de datos. Efectivamente ahí tenemos 35. Vamos entonces con la frecuencia relativa, H sub I. Este es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Vamos a programarlo también, de modo que digitamos igual. Le marcamos la celda donde está el primer valor de la frecuencia absoluta, slash dividido, ¿sí? Y podemos marcarle aquí donde tenemos la casilla del total de datos. Como necesitamos que todos los valores se dividan sobre este 35, lo vamos a bloquear. Lo bloqueamos simplemente con la tecla F4, ¿sí? Entonces, digitando, presionando la tecla F4, vemos que hay unos signos pesos que aparecen ahí en medio de la letra y el número. Esta es la forma que nos indica que efectivamente nos está reconociendo esa orden. Ahí ya depende también algunas veces del teclado. No está directo, sino que deben presionar la tecla FN, la que activa las casillas azules, porque en algunos teclados cuando se presiona la tecla F4 simplemente viene programado el volumen o viene programado la intensidad de luz. Cuando es así, pues deben presionar también la tecla FN, ¿sí? Es decir, FN F4, que es la que activa esta función. Le damos Enter y ahí ya tenemos el primer valor de la frecuencia relativa. Ya simplemente a partir de esta podemos arrastrar para obtener los demás valores. Ahí están. Y finalmente, la relativa acumulada, le vamos a hacer un procedimiento similar al que hicimos acá en la acumulada absoluta, es decir, vamos a programarle para que inicie siempre con el primer valor de la frecuencia relativa. Entonces le marcamos ahí la celda donde está el 0,20
Damos Enter. Y a partir de la segunda vamos a programar la suma, que va a ser aquí la celda donde está el primer 0.20 más la celda donde está el 0.11. Le damos Enter y a partir de esta arrastramos. Recordemos que el último valor de esta frecuencia pues debe ser igual a 1, ya que lo estamos trabajando en su forma decimal. Ahí está, totalmente correcto. Si les aparece este errorcito de fórmula lógica, simplemente señalándolo y aquí en el triángulo de advertencia le damos omitir. Es simplemente un error de lógica de Excel, pero ahí tenemos la tabla totalmente correcta. Recuerden que esta la podemos acá encerrar y bueno, la facilidad también que tenemos de que esta tabla fácilmente la podemos copiar, la podemos pegar en un documento aparte, pero ahí está el paso a paso correspondiente para este caso o este ejemplo de una variable cuantitativa discreta. Podemos hacer la prueba de automatización y actualización, que es en el caso de que yo necesite corregir cualquier valor acá de la base de datos. Bueno, pues si lo estuviéramos haciendo o en el caso de que se realiza en forma manual, pues eso altera por completo toda la tabla. Acá simplemente vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo con este 15. Este 15 pertenece aquí al intervalo de 13 a 20, donde hay 7 datos dentro de ese intervalo. Vamos a cambiarlo por un 25, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya este valor debe aparecer en el siguiente intervalo, el que va de 21 a 28. Ahí le doy Enter y efectivamente vemos que de forma automática ya la tabla de frecuencias me quedó actualizada. Entonces esta es otra de las principales ventajas de tener o de trabajar aquí la distribución de frecuencias con la herramienta de Excel. ¿Sí? Entonces cualquier valor, cualquier corrección o cualquier actualización que yo tenga que hacer con respecto a los datos en la base, simplemente lo corrijo y ya la tabla me va a automatizar su contenido. ¿Sí? Aquí para deshacer el cambio simplemente control Z y ya nuevamente obtengo los valores originales. Muy bien, y si fue de tu utilidad este ejemplo, recuerda suscribirte, darle like y compartirlo para difundir cada vez más esta comunidad educativa.